ahí. Eh, la actividad para hoy, que es nuestra última clase de matemática, porque si bien nos queda todavía la clase del reforzamiento para la prueba de transición de esta semana y el próximo jueves, de matemática en sí, esta es la última, ¿ya? Y está orientada en caso de que alguien quisiera dar la prueba voluntaria para subir su nota, a pesar de que aquí los tres que están conectados por lo menos tuvieron un 7. No tiene mucho sentido que la den. Pero sí hubieron por ahí compañeros de ustedes que tuvieron un 6 y algo. Entonces, vamos a hacer esta clase que era para reforzar. Tomé las actividades que salen en el libro, la página 29, que es la que vamos a trabajar, las puse aquí en el PowerPoint. No las he desarrollado, sí las revisé, las vi, no son difíciles. Por eso siento que eran como bastante precisas en relación a lo que tenemos que reforzar. Les invito a buscar un cuaderno, un lápiz, o si usted quiere trabajarlo, sobre todo los cálculos que hay acá los quiere trabajar en un Excel, ningún problema, mejor todavía. Pero estas primeras partes son un poco más sencillas, sin tanto cálculo. Entonces, les voy a ir preguntando, son 3 y son 6 conceptos. Entonces, vamos a ir preguntando para saber si se acuerdan de estos conceptos, ¿ya? Partimos con definir con sus palabras lo que es dispersión. ¿Qué es dispersión para ustedes? Dispersión en el ámbito de la estadística, en la matemática, ¿ya? No de ustedes como personas que pueden ser dispersas. Orientémonos aquí a la matemática. ¿Qué es dispersión para ustedes? Martina, ¿se acuerda lo que era dispersión? Profe, ¿no es algo como que se estira o algo así? O no sé. Sí, tiene que ver con que... Perdón. No, tranquila. Tiene que ver un poco con eso como que está como estirado, si es que lo vemos visualmente en un gráfico, pero más allá de estirado hay otro concepto preciso que es el que es mejor utilizar y tiene que ver con distancia, es qué tan alejados están entre ellos los datos. Si yo los datos los tengo muy alejados entre sí, quiere decir que tengo datos muy dispersos. Por ejemplo, si yo registro las edades de ustedes en el curso, como van todos en segundo medio, es muy probable que las edades no sean muy dispersas, porque van a estar todos dentro del mismo rango. Va a ser, a ver, en segundo son 15, en tercero son como 16 años, así que deben tener ustedes entre 17, 16, 15 años, por ahí, ¿ya? No es muy disperso. Pero si ingreso mi edad a ese grupo de datos, mi edad va a estar súper dispersa, porque está bastante lejos de esas edades que ustedes manejan, ¿ya? Eso es la dispersión, tiene que ver con qué tan alejados están los datos entre sí. El rango, ¿alguien se acuerda? Marifran, bienvenida a la clase. ¿Alguien más se acuerda? Somos 5 ya en la clase, 5 estudiantes. Marifran, usted que fue la última en ingresar, ¿se acuerda lo que es el rango? Puede responder por el audio o por el chat, no hay problema. O Cata, ¿usted se acuerda lo que es el rango cuando hablamos de estadística? Tiene que ver un poco, me sirve para clasificar, pero no es en sí la clasificación. Sí, tiene que ver con una parte específica. Vamos a ver a qué parte específica se refiere. Y es solamente la diferencia entre el valor máximo que tengo y el valor mínimo de mis datos, ¿ya? Como dice la palabra, es un rango. Es como una medida de la distancia máxima que hay entre mi valor más alto y mi valor más pequeño, ¿ya? Eso me sirve para tener una idea de qué tan disperso como máximo podrían llegar a ser mis datos. La varianza, esa la vimos hace poco. Mauricio, a usted no le he preguntado todavía. ¿Se acuerda lo que es la varianza? No, profe, no sé. Perdón.
Maca, Martina, Cata, Marifran. ¿Alguna se acuerda qué era la varianza? Tenía que ver con dispersión. Tenía que ver con algunas fórmulas que vimos por ahí en las clases. Si no se acuerdan, sería bastante útil que me dijeran no me acuerdo, para no estar aquí esperando. No me acuerdo. Muy bien. Aquí la Marifran responde que es una medida de dispersión que se usa para representar la variabilidad del conjunto de datos respecto a la media. Súper bien. La varianza utiliza en cierta forma la dispersión, es una medida de dispersión y que se usa en base al promedio, ¿ya? Me estudia qué tan variados son mis datos respecto al promedio, tal como dijo la Marifran. Vamos ahora por la desviación media. ¿Alguien se acuerda lo que era la desviación media? La victoria que viene ahí llegando, ¿se acuerda lo que es la desviación media? No, creo que no. No sé. ¿Alguien más se acuerda? Era algo parecido a la varianza, tenía como mismo objetivo. Profe, no me acuerdo de nada yo. Ya, entonces esta es una clase para que usted vaya aprendiendo. La desviación media me dice en promedio qué tanto se alejan de la media los datos que yo tengo. Recuerden que calculábamos el promedio y luego calculábamos la diferencia entre mi dato y el promedio. Y a esas diferencias que nosotros calculamos, le calculamos el promedio de las diferencias. Eso era como mi desviación estándar. Ahora podemos ir un poco, porque esto no lo definimos como tal, pero yo creo que pueden quizás tener alguna idea, considerando el concepto de dispersión. ¿Qué puede ser un conjunto homogéneo? ¿Cómo lo pueden definir en relación al concepto de dispersión? Así como cuando los raperos les dicen denme un concepto, yo aquí les doy el concepto de dispersión. Así que definan conjunto homogéneo usando el concepto de dispersión. ¿Saben lo que es homogéneo? Partamos por ahí. Ya, la Maca me dice que pertenecen al mismo género, pero homogéneo va más allá del género. Cuando uno hace, por ejemplo, en química una mezcla homogénea, es porque aquellas sustancias que yo mezclé se parecen bastante, se mezclan de forma que no se distingue una de otra. Entonces, ¿qué querrá decir que el conjunto es homogéneo? ¿Qué querrá decir que tenga un grupo de datos que es homogéneo? ¿Cata? ¿Mauricio? ¿Qué será un conjunto homogéneo? Que no se distinguen, ¿no? ¿Cierto? Y si yo les digo como a los raperos, utilice el concepto dispersión para responderme. ¿Cómo podré usar el que no se distinguen usando la palabra dispersión? ¿Hay harta o hay poca dispersión? Poca. Muy bien. Entonces es un conjunto de datos que son poco dispersos, se parecen bastante entre sí, por eso cuesta distinguirlos. ¿Ya? Estaban orientados todos hacia allá. Entonces, entendiendo que el conjunto homogéneo es mi conjunto de datos que son poco dispersos, ¿cómo definirían el conjunto heterogéneo? Hetero quiere decir que es distinto, que se pueden distinguir. ¿Cómo se definiría? Si un conjunto homogéneo tiene pocos datos dispersos o datos poco dispersos, ¿cómo será el heterogéneo? Muchos datos dispersos. ¿Cierto? Era seguir esa misma lógica. Muy bien. Y esto es para que tengan una idea un poco de lo que estamos trabajando y les voy a ir recordando de todas formas las fórmulas para que las trabajemos en las actividades que vienen a continuación. Les recomiendo buscar un lápiz y un cuaderno, ¿ya? Entonces, se hace una encuesta a estudiantes de 2 colegios y la pregunta fue la siguiente. ¿Cuántas veces comes fruta en el día? Y los resultados están organizados en esta tabla.
En el colegio A, 120 responden que no comen frutas en el día, 375 responden que comen una, 235 comen 2 frutas, 180 comen 3 frutas y 90 comen 4 frutas al día. En el colegio B, 90 no comen frutas en el día, 240 comen una fruta al día, 280 comen 2, 120 comen 3 frutas, 80 comen 4 frutas y 10 personas comen 5 frutas al día. La primera pregunta es, ¿cuál es el rango de cada muestra? Recuerden que el rango era la diferencia entre el valor más alto y el valor más pequeño. ¿Cuál sería el rango en el colegio A? ¿Qué valores tendría que mirar para calcular el rango en el colegio A? Yo les voy a ayudar con el colegio A. Como la pregunta es ¿cuántas veces comen frutas en el día? Entonces las respuestas a esta pregunta son el número de veces que uno come fruta, es decir, los valores que están aquí. Estos son mis datos, porque lo que aparece en esta otra parte son solamente cuántas veces se me repite ese dato. Así que si necesito calcular el rango, debo buscar el número más pequeño, el número más grande en las respuestas. Y las respuestas pueden ser 0 y el valor máximo en el colegio A que pueden alcanzar es 4. Por lo tanto, en este caso, el ¿El rango 0 y el sería 4? la diferencia entre Ya ellos. se marcó. Es la diferencia entre ellos. 4 menos 0, que me da 4. Entonces, Marifran, ¿cuál sería el rango en el colegio B? Perdón. El 0 y el 4. Pero el rango es la diferencia entre ellos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Lo que está al medio, o sea, el 1, el 2 y el... No, ¿sí? Más fácil, la resta. Eso es la diferencia, la resta. Entonces, para el colegio A yo hago 4 menos 0 y me da 4. Así que el rango del colegio A es 4. Y para el colegio B, tengo que hacer, como el valor máximo es 5, 5 menos 0. Así que de esa forma, podemos ver que el rango del colegio A era 4, el rango del colegio B era 5. Entonces, el colegio B tiene un rango más grande. Vale 5, ¿ya? Me dice que en cada caso calcule la varianza. Para calcular la varianza y la desviación estándar, como estos son los ejercicios que ustedes deben hacer, yo les voy a explicar cómo hacerlos para llegar al resultado que les voy a mostrar. Por eso también es que estamos grabando. Primer objetivo, para poder calcular varianza, porque la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, necesito el promedio. ¿Cómo puedo calcular el promedio del colegio A? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo calcularlo? Ya, lo que hay que hacer es sumar todos los datos que tengo. Debemos sumar 120 veces el 0 más 375 veces el número 1 más 235 veces el número 2 más 180 veces el número 3 y finalmente 90 veces el número 4. Al final se traduce a una multiplicación. Después de sumarlo, se divide por la cantidad de datos que hay en total. Y la cantidad de datos que hay en total son 120 más 375 más 235 más 180 más 90. Si ustedes suman todos los datos de la columna de las frecuencias, tienen cuántos datos tienen, por lo tanto, a la suma que les comenté anteriormente, la dividen por este valor y les va a dar el resultado. De esa forma ustedes tienen el promedio. Déjenme calcularlo nuevamente. Entonces sería 0 por 120 más 1 por
375 más 235 por 2 más 180 por 3 más 90 por 4. Ese valor se divide por el total de datos que habíamos sumado, que les había dicho que era 120 más 375 más 235 más 180 más 90. Eso da como resultado, voy a anotar aquí abajito, 1,7 aproximadamente. Es decir, el promedio sería cerca de 1,7. En el colegio B, para sacar el promedio es lo mismo. Hay que sumar 90 veces ese 0, 240 veces el número 1, 280 veces el número 2, 120 veces el número 3, 80 veces el número 4 y 10 veces el número 5. Y una vez que tienen eso, se divide por la suma de la columna, de las frecuencias, que sería 90 más 240 más 280 más 120 más 80 más 10. Y en el colegio B, el promedio nos da 1,9, redondeado también. Es un promedio mayor que el otro. Y aquí es donde yo quiero que pongan atención, porque sirve para recordar lo que era la desviación, perdón, la varianza. Generalmente entran problemas de varianza en la prueba de selección, ¿ya? Es bueno recordarlo. La varianza, debo calcular la diferencia entre mi valor y el promedio. En el primer caso sería 0 menos 1,7. Lo elevo al cuadrado. Y como esto lo debo hacer con cada uno de los 120 datos que son el número 0, mi resultado lo multiplico por 120, que es equivalente a hacerlo 120 veces. Luego viene el número 1, así que haría 1 menos 1,7. Lo elevo al cuadrado. Y como eso lo debo hacer 375 veces, porque esa es la frecuencia, es igual a multiplicarlo por 375. Luego vendría 2 menos el promedio, que en este caso el promedio es 1,7, habíamos dicho. Lo elevo al cuadrado y lo multiplico por la frecuencia que tiene, que sería 235. Si se dan cuenta, no es un procedimiento difícil, pero puede ser un poco largo. Y así lo vamos a hacer con cada uno de los valores de esta tabla. Es decir, después vendría 3 menos 1,5 al cuadrado, perdón, menos 1,7 al cuadrado y se multiplica por su frecuencia. Luego 4 menos el promedio, que es 1,7 al cuadrado, lo multiplico por su frecuencia. Y se divide por el total. El total, recuerden que equivale a 120 más 375 más 235 más 180 y más 90, que en este caso nos da 1000. Entonces, si resolvemos esa expresión, obtenemos la varianza, y una vez que tengamos la varianza, si le calculamos la raíz cuadrada, nos va a dar la desviación estándar que nos piden, que es esa letra griega que se llama sigma, ¿ya? Ustedes háganlo con más tiempo. La idea de esto era explicarles cómo abordar estos problemas y deberían llegar a esta solución. Este valor al cuadrado corresponde a la varianza. Les debería dar 1,33 y este valor sin estar al cuadrado les da la desviación estándar, que en este caso da 1,15. Y para el colegio B podemos ver que la varianza nos da 1,36, un poquito más grande que el del colegio A. Y la desviación estándar da 1,17, también un poquito más grande que el del colegio A. Y que de hecho, en cierta forma, tiene relación con el rango, porque ya habíamos visto que el rango del colegio B era mayor, o sea que había mayor probabilidad de dispersión entre ellos.
La tercera pregunta dice, ¿en qué colegio el consumo de fruta fue más homogéneo? Y yo creo que esto sí lo pueden responder. ¿En qué colegio fue más homogéneo el consumo de frutas? Es decir, fue más parecido entre sí, no hay tanta dispersión. ¿En qué colegio? En el B, ¿En el B la dispersión es más grande o más pequeña que en el A, Victoria? más pequeña, como que sí, Que para responder creo. eso tenemos que mirar esto de aquí abajo. En el colegio A, este símbolo que estoy encerrando ahora se llama desviación estándar. Y es el mismo de acá, del colegio B. ¿Cuál es más grande? ¿El del A o el del B? ¿El de arriba es del B? ¿O No, el de arriba es del A y el de abajo es del B. Mm, ¿Qué es más grande, el 1,17 o el 1,15? el 17. El 1,17, ¿cierto? Entonces, como el 1,17, que es este valor de aquí abajo del colegio B, es más grande que el otro, quiere decir que el del colegio B es menos homogéneo, es más disperso. Por lo tanto, este consumo de frutas es más homogéneo en el A, que tiene una dispersión más pequeña, ¿ya? Esa es la forma de verlo, ver estas medidas. Y para dar respuesta a esa pregunta anterior, como es una medida de dispersión, podemos usar cualquiera de las dos que nosotros calculamos. Podemos usar la varianza o la desviación estándar, ¿ya? Cualquiera de esas dos le servía. También se puede ver el coeficiente de variación, que es otro elemento que habíamos estudiado, pero esto sirve bastante. El coeficiente de variación era la división entre el promedio y la desviación estándar, ¿ya? La letra E me dice que cierta institución quiere aplicar un programa de alimentación saludable en el colegio que presente el mayor coeficiente de variación. Y para hacer eso, había que calcular el coeficiente de variación en cada uno. Es decir, tomo, aquí yo me había equivocado recientemente y ahora lo voy a corregir, tomo la desviación que tiene cada uno y se divide por el promedio, ¿ya? En este caso, la desviación del primer colegio es 1,15 y lo dividimos por el promedio, que era 1,7, y nos va a dar 0,65, que es el 65% aproximadamente. Y para el segundo colegio, podemos calcular su coeficiente de variación de la misma forma, y de esa manera podemos saber que, considerando ese coeficiente, la decisión aplica para utilizar el programa en el colegio A. El coeficiente de variación, soy honesto, no lo he visto mucho en las pruebas estandarizadas, pero sí he visto mucho más el manejo en relación a desviación estándar y a la varianza, ¿ya? Así que me importa que les haya quedado mucho más claro el cómo abordar estos cálculos de acá. ¿Les queda alguna duda en relación a ese concepto? No, profe. Ya, vamos a seguir con el siguiente. Este tiene relación con la toma de decisiones con las probabilidades. Recuerden que habíamos visto probabilidad condicional en una de las clases pasadas. Entonces, hay una rifa entre 450 números vendidos. Si el ganador es un múltiplo de 5, ¿cuál es la probabilidad de que gane una persona que compró números entre el 155 y el 420? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo se podría abordar este ejercicio? ¿Cómo podría yo saber la probabilidad? Esto es una probabilidad condicionada porque me dicen, si el número ganador es múltiplo de 5, es decir, ya no considero mis 450 números, sino que voy a los que son múltiplos de 5. Les quiero ayudar un poquito con una regla que se utiliza, que es la regla de Laplace, que de hecho lo está viendo la profesora en séptimo básico y que tiene relación con el cálculo de probabilidades. Y la probabilidad se puede calcular para
elementos equiprobables, es decir, que tengan la misma probabilidad, lo que ocurre en este caso con los números, que correspondería a lo siguiente. La probabilidad sería los casos favorables partidos por los casos totales que hay. Entonces, si yo completo los valores en esta división, obtengo la probabilidad. ¿Cómo yo puedo calcular los casos totales que hay? ¿Cuántos son mis casos totales en esta situación? Maca, ¿alguna idea? ¿Cómo saber cuáles son los casos totales que hay? No lo sé. Mauricio, ¿sabe usted cómo contar los casos totales para esta situación? Creo que los casos totales serían los 450 números que se vendieron. Ya, era una respuesta que yo esperaba, ¿ya? Si yo elijo un premio de entre los 450, sí, los 450 vendrían a ser mis casos totales. Pero en este caso me dicen que el número ganador es un múltiplo de 5. Por lo tanto, como casos totales, ¿considero los 450 o considero solo los múltiplos de 5, que son los que me dicen que es algo que sabemos del ganador? Entonces solo los múltiplos de 5, que serían como 90 números, ¿no? Sí, serían solamente los múltiplos de 5, ¿cierto? ¿Cómo sabe que son 90? Porque 90 por 5 da 450. Ya veamos. 90 veces 5 me da 450. Podría ser esa la estimación rápida de mis casos favorables. Perdón, casos totales. Y ahora, ¿cómo veo mis casos favorables? ¿Cómo podría ver mis casos favorables? ¿O cuáles son los casos favorables en relación a lo que yo estoy buscando? Para responder a los casos favorables, ahí nosotros debemos recurrir a la pregunta. En este caso, la pregunta me dice cuál es la probabilidad que gane una persona que compró números entre 155 y 420. Por lo tanto, mis casos favorables tienen esa característica. Son números entre el 155 y el 420. Entonces, si en esta parte ponemos aquí en los casos favorables la cantidad de múltiplos de 5 que hay entre el 155 y el 420, y en los casos totales ponemos, voy a anotar aquí, múltiplos de 5 entre 450 números vendidos, armamos la división y lo tendríamos listo, ¿ya? En este caso, el resultado corresponde a 1 de 45. Podemos ver, por ejemplo, que entre el 1 y el 50 tenemos 10 casos, para que veamos un poco del por qué no era 90 o por qué sí era 90, ¿ya? Del 1 al 50 tenemos 10 casos posibles. Por lo tanto, del 1 al 500 sí tendríamos, ¿cómo se llama? Tendríamos en total 100 casos posibles, ¿cierto? Lo multipliqué por 10. En vez del 1 al 50, del 1 al 500, tendría 100 casos posibles, que son múltiplos de 5. Ahora, entre el 450 y el 500, que es lo que estoy hablando, hay 50 números que tengo diferencia. Por lo tanto, le quito 10 y llego a los 90 que dijo Mauricio. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué acá no tengo el 90? Y es porque acá tenemos los 90 casos totales. Y aquí yo cometí un error de lectura, por eso es importante leer bien. Dice, ¿cuál es la probabilidad que gane una persona que compró los números 155 y 420? Es decir, compró solo esos dos números.
No compró entre esos dos números, ¿ya? Ese es un error mío de lectura. Entonces, si una persona compró el número 155 y compró el número 420, estos corresponden a casos favorables porque son múltiplos de 5. Por lo tanto, tendríamos dos casos favorables, que son el 155 y el 420. De los 90 que hay. Exacto, de los 90 que hay, que son múltiplos de 5. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería el último paso? ¿Qué sería Simplificar. Exacto. Simplificamos por 2 y de esa forma obtenemos 1 partido por 45. ¿Dudas que tengan respecto a este ejercicio? Ya vamos a seguir entonces. Si es que no me equivoco, el que viene es el último, no el penúltimo. En una sala de clases hay reunidos 30 hombres, 25 mujeres. 4 de esos hombres son ingenieros, 3 son técnicos, 8 estudiantes de pedagogía y el resto bachillerato. Entre las mujeres 6 son ingenieras, 10 estudiantes de pedagogía y el resto bachillerato. Entonces hay que construir una tabla de contingencia. Tabla de contingencia se le llama, se las voy a mostrar, a estas tablas en donde me muestran al mismo tiempo más de una variable. Fíjense que en lo vertical tenemos la variable de la carrera que cursan y en lo horizontal tenemos la variable del género, hombre o mujer, ¿ya? Entonces, eso es una tabla de contingencia y para los casos de probabilidad condicionada, que es lo que estamos viendo nosotros, sirve mucho porque podemos contar bien los casos totales según la condición que a mí me den. Como en el caso anterior la condición era que era múltiplo de 5, hay que mucho más fácil ver cuántos tengo bajo la condición. Entonces, la letra B me dice, calcula la probabilidad de escoger a una mujer si se sabe que es ingeniera. Entonces tenemos que armar la fracción de los casos favorables partido por los casos totales. Cuando me dicen si se sabe que es ingeniera, ¿mis casos totales van a ser todas las posibles personas o me voy a las ingenieras, que es la información que ya me dan? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo afecta el que me digan si se sabe que es ingeniera? ¿Me afectará el hecho de que me digan que yo ya sé que es una ingeniera? Y aquí parece que hay dudas, yo les voy a ayudar. Cada vez que estemos y que estén ustedes en probabilidades condicionadas, esto es la clave. Me dicen si se sabe que es ingeniera, esa es la condición, ¿ya? Entonces yo sé que debo buscar acá, en la ingeniería. Eso es lo que yo sé. Por lo tanto, si me voy al lado de la ingeniería, yo sé que tengo 10 casos posibles en totales. ¿Ya? En total tengo 10 casos. Son 4 hombres y 6 mujeres. Ahora, me dicen que calcule la probabilidad de que sea mujer. Esta es la parte que va en los casos favorables. De esos 10 casos de ingeniería, hay 6 que son mujeres. Por lo tanto, esta sería la probabilidad. Y si calculo simplifico la fracción por 2, me daría 3 quintos. O incluso como decimal, me daría 0,6. De esa forma se calcula la probabilidad condicionada, ¿ya? Hay que leer la condición que me dan, eso me va a determinar inmediatamente el total que yo debo mirar, que en este caso eran solamente 10 porque me decían que se sabía que era de ingeniería. ¿Se entiende este problema? Lo importante es que aprendan a reconocer. Entonces podemos ver que era 3 quintos. Y la siguiente pregunta. Calcula la probabilidad de elegir un estudiante de bachillerato si se sabe que es hombre. Entonces me están diciendo que se sabe que es hombre. Esta es mi condición. Es hombre, por lo tanto, ¿cuántos casos totales tengo?
¿cuántos casos totales como máximo tengo entre los hombres? 15. Vamos a ver. Me dicen la condición. Se sabe que es hombre, por lo tanto, no miro el caso de las mujeres en esta situación. Así que veo esto. ¿Y cuántos hombres tengo en total? En este caso son 30. Por lo tanto, era 30 el valor que iba acá. Mis casos totales son 30. Ahora, sé que es hombre, por lo tanto, sé que está... Puse 15, me confundí, perdón. Sé que son 30, porque me dijeron que sabía que era hombre, y dentro de todos los hombres, me dice que calcule la probabilidad de que sea un estudiante de bachillerato. Por lo tanto, ahora sí viene el 15 acá. Ahora sí sé que de entre los 30, hay 15 que cumplen con la condición que yo estoy buscando, que es que sea hombre. Perdón, bachillerato. Así que si eso lo simplifican, les daría un medio. Les voy a hacer una pregunta que no está aquí, para saber si van entendiendo. ¿Cómo yo calcularía la probabilidad de elegir a alguien que estudie pedagogía sabiendo que es mujer? Si yo sé que la persona que elijo es mujer, ¿cuál es la probabilidad de que estudie pedagogía? ¿Cómo yo? ¿Alguien iba a hablar o no? 10 de 25. Ya, muy bien. Porque como sé que es mujer, tengo 25 casos totales y las que estudian pedagogía son 10. Muy bien, Cata. Y una pregunta más para terminar de verificarlo. Si yo sé que tengo un estudiante, voy a seleccionar al azar un estudiante que es técnico, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? Si saco un estudiante que es técnico, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? Les voy a soplar con esto. Yo sé que es técnico, por lo tanto, es en este lado en que yo debo revisar si es que tengo mis datos o no. Entonces, si sé que es técnico, ¿cuál sería la probabilidad de que sea mujer? ¿Se les ocurre cómo? ¿O les da miedo el cero que aparece ahí? El anterior lo había hecho muy bien la Cata. En este caso, los técnicos en total me dice que son 3. Y si yo les pregunto si es que es mujer, hay 0. Por lo tanto, sería 0 partido en 3, que es lo mismo que 0. Y una probabilidad sí puede ser 0. No hay ningún problema con ello. Vamos con el último, que no es de cálculo, sino que es para ver qué tanto recuerdan. Explicar con sus palabras el teorema de la probabilidad. Y se los puse así para que lo explicáramos más que nada, porque el teorema de la probabilidad total era en el que nosotros nos apoyamos en la clase pasada de un diagrama y calculábamos la probabilidad total de ocurrir de un suceso. Nosotros vimos cuál era la probabilidad de sufrir un accidente si es que llovía o no. Y calcular la probabilidad, no solamente la probabilidad de un accidente, sino que tenemos que calcular la probabilidad de un accidente en un día soleado y agregarle la probabilidad de que sea un accidente si es que el día estaba lloviendo, porque cambian las probabilidades. Entonces, lo que apunta el teorema de la probabilidad total es que se puede calcular la probabilidad de un suceso sumando todas las posibilidades que tiene cuando son grupos que se separan entre sí, ¿ya? Esa es la idea. Y esa era la clase de hoy. ¿Dudas, consultas, comentarios al finalizar?